¿Por qué el 22 de febrero es un día de celebración? Porque es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Porque Schopenhauer, Arturito, Arthur, como la rata esa de los dibujos, o el ratón, no sé, era un ratón creo. Vosotros ya no habéis vivido a... Era una serie que no me gustaba ni a mí. Hola. Nada, que es que grabo las clases y no ha salido. No te preocupes. Bueno, que tampoco eres menor, ¿o sí? No. Schopenhauer nace en el 88, bueno, digo el 88 como si fuera antes de ayer, en 1788. ¿Y por qué el 21 de septiembre es un día triste? Porque murió en 1860. En Frankfurt, donde ya os enseñé que tengo la foto en el cementerio, ¿no? Con su tumba. ¿En serio? Sí. De hecho la llevo en mi cartera. A falta de novia llevo la foto de la tumba de Schopenhauer. Estaba. Sí, así es la vida del soltero. Nace en Danzig, que actualmente es Polonia, Gdansk se llamaba en su época, y muere en Frankfurt. ¿Alguien ha estado en Frankfurt? Es una ciudad relativamente bonita. Yo solo quería ir para ver la tumba y al final tenía cosas. La casa museo de Goethe, que por cierto, hablando de Schopenhauer, influyó a muchos autores más de la historia de la literatura, al principio sobre todo, filosóficamente hablando, no le petó la fama hasta ya bien entrado en 1840, a pesar de que su obra principal, El mundo como voluntad y representación, es del 18, perdón. Pero que fuiste solo a ver la tumba de... Sí, mi plan era ir a ver la tumba sobre todo, porque sabía que estaba en ese cementerio, pero ya de paso, pues sabía cosas interesantes. Es una ciudad bien bonita, ¿eh? No me importaría vivir ahí si no fuera por el alemán. ¿Y te dejan ir a ver una tumba así? Sí, el cementerio está abierto, pues como en la Almudena, si tuviéramos ahí a... Bueno, ¿a quién? ¿A quién se A Ortega y Gasset, que es también madrileño. Sí, bueno. Pues El mundo como voluntad y representación es de 1818. Tenía mi edad Schopenhauer cuando la publicó, lo cual me deprime mucho por mi incapacidad. Pero bueno, en Frankfurt estaba también la casa museo de Goethe. Goethe es un literato alemán, a lo mejor en literatura universal sí que lo dais sí o sí. Vamos. El padre, bueno, no el padre, pero uno de los más influyentes del romanticismo alemán. Y no es, el romanticismo alemán mola, no como... Bueno, el español mola un poco menos, voy a decir. Bastante menos. Influyó también a Thomas Mann, que es un literato importante del siglo XX. A Freud, que lo vamos a ver, sabéis que tiene serie en Netflix, Sigmund Freud. Lo vamos a ver el tema que viene, el tema siguiente. Influyó en filosofía por fin, más tarde, porque publicó esta obra en el 18, sirvió para calzar mesas, de hecho la volvió a editar 2 veces más, y tienes prólogo de 1818, súper humilde ahí. Con esta obra intento presentar mi sistema filosófico, creo que es algo novedoso. Luego, yo qué sé, la segunda edición de 1830, 12 años después, diciendo, bueno, no vendió mucho, pero bueno... Y la tercera ya vendió un montón en 1845, pero estuvo años y años este libro sin comerse un rosco, vamos. De hecho, dicen que sobraron un montón de unidades y las usaron para reciclar el papel, básicamente, pobre hombre. Y en la tercera edición ya está como, por fin parece que se me empieza a conocer. Es que yo no escribo para los hombres de mi época, sino para los del futuro, no sé, que ya está súper picado. Bueno, aquí iba a poner que ya a partir de 1840 se hace famoso también filosóficamente hablando. Influye en Mainlander, influyen muchos, pero vamos. Sobre todo digo Mainlander porque es el nexo común que luego va a tener en parte también con Nietzsche, que es el que de verdad va a escribir un librito que se llama Schopenhauer como educador. En plan de cómo a él le cambió la vida cuando encontró este librito en una librería cochambrosa de no sé qué ciudad de Alemania. Le cambió la vida y la perspectiva, aunque luego se revela contra él, pero como todos al final. No, pero siempre dice... Siempre tiene respeto a Schopenhauer. Y autores que conozcáis vosotros, bueno, Wagner, a lo mejor tú...
Wagner, el músico, Ah, sí. era Richard, ¿no? Creo. Wagner es el de la cabalgata... No, calla, eso no. O sí. Bueno, Anillo de los Nibelungos, Excalibur, es el mejor músico alemán del siglo XIX seguramente. Bueno, no sé si Bach... No, Bach es anterior. Seguro que es anterior, pero no sé si es del 19 o Beethoven es del 19 también. Bueno, Wagner... ¿cuál he puesto por ahí? Ah, y que conozcáis vosotros a Borges, que ya le habéis conocido, en su relato Funes el Memorioso. ¿Cómo que no? ¿Lo habéis leído? Sí, pero que era infumable, eso. No era infumable. Sí. No. Un poquito. No. Y Unamuno, que era originalmente el libro que mandaba en la tercera evaluación, era San Manuel Mártir de Unamuno. Y Unamuno sí que en lengua lo habéis dado alguna vez, aunque no suena. Generación del 98, bla, bla. De hecho, Unamuno, yo tengo, bueno, es que es la única traducción al español que existe, creo. Un libro de Schopenhauer que se llama Sobre la voluntad de la naturaleza, y la traducción que usamos aún a día de hoy la hizo Unamuno, del alemán. Borges, creo que fue el que dijo que aprendía alemán para leer a Schopenhauer. O sea, pero como veis, más literatura que otra cosa, quitando Nietzsche, que sí que obviamente es un filósofo famoso, Mailander, que no le conoce ni el tato, aunque actualmente le conocemos algunos, el resto son todos, y Freud, pero el resto son todos gente de literatura. Porque la filosofía de Schopenhauer es muy atractiva, porque él escribe muy bien, aunque no lo creáis por el texto que hay ahí y el texto que nos leísteis de la muerte muchos. Bueno, de la muerte como principio que motiva la filosofía. Y bueno, lo que importa. Schopenhauer se ve a sí mismo, aunque normalmente me intento traer el mundo como voluntad y representación y leer el prólogo de la primera edición, él dice una cosa súper bonita. Dice, el efecto de los escritos de Kant sobre el espíritu de aquel que los lee solo lo encuentro comparable con la operación de cataratas en un ciego de nacimiento. Yo solo he venido a ofrecerle al recién operado unas gafas para que mejore su vista un poco más. O sea, para Schopenhauer las grandes influencias de Schopenhauer lo dice él mismo, y eso también le honra, porque normalmente los filósofos no suelen decir tan claramente mi filosofía parte de este y este. Normalmente se lo ocultan para hacerse los originales. Pero Schopenhauer siempre dijo Platón, Kant, perdón, y la filosofía hindú. La filosofía india estaba empezando a llegar, y a él le llegó una versión, los textos de la India filosóficos, en una versión bastante cutre, en una mala traducción, porque no tradujeron directamente... Bueno, es que ya os voy a contar cosas que no os interesan. ¿Sabéis que el sánscrito es el idioma antiguo, digamos, que se sigue usando, pero en la religión de la India? Los indios de la India escribían en sánscrito, sobre todo. Del sánscrito lo pasaron en su día al persa. Persia es la zona actual de Irak, Irán y todo eso. Y del persa hubo un francés, Anquetil Duperron, creo que se llamaba, que los tradujo al francés. A finales del siglo XVIII, pero de aquella manera. Y además solo algunos fragmentos y algunas cosas así muy sueltas de los textos sagrados de la India. Entonces, del sánscrito al persa ya había pérdida, pero del persa al francés, pues ya os cuento que, bueno, estaba traducido de aquella manera, que ninguno de nosotros podría traducir jamás, ni en 100 años de vida seguramente, porque no es tarea fácil seguro traducir del persa al francés. Pero esto es lo que le llegó a Schopenhauer, una recopilación de textos que se llamaba la Upnikat. Y bueno, pues era un batiburrillo de textos que habían cogido un poco al tuntún. Tenían su lógica, pero bueno, eran unos textos del siglo IV a.C. y otros del siglo III después de Cristo, y nadie sabía de qué siglo era. Entonces Schopenhauer a veces dice cosas que hasta el siglo III no aparecen en la filosofía india y dice, uy sí, porque ya los sabios de la India lo sabían hace 2500 años, y no. No, lo que pasa es que te lo vendían como sabiduría ancestral antes del cristianismo, no sé qué, y algunos sí y otros no. Había textos ahí de todas las épocas, es como si ahora cogiéramos textos de, yo qué sé, si nos muriéramos todos los seres humanos, bueno, todos, menos los que no tienen cultura, te cogen textos de Platón, textos de Santo Tomás y textos de Kant, te los meten en un batiburrillo entre 2000 años, la filosofía del siglo XXI, pues bueno, hay un poco de todo, de Platón a Kant anda que no hay diferencia, o a cualquiera del siglo XX.
Pero bueno, lo importante, que él se ve como una especie de superación de Kant. Lo he llamado la superación kantiana, la voluntad como cosa en sí. La tarea es superar a Kant, pero con todo el respeto del mundo, diciendo que sin Kant él no habría existido como filósofo, lo dice claramente, y va a consistir en decir que lo que Kant llamaba cosa en sí, o los noúmenos, ¿no? Es que ahora no va a ser en plural, pero bueno. Bueno, os he puesto aquí literatos que os dan igual, pero habéis visto 1000 veces La vida es bella, supongo, porque os la han puesto de niños para... ¿A ti no? La vida es bella, ¿sabéis qué película es? Sí. Italiana, del típico niño en el campo de concentración, historia triste, pero a la vez cómica. Joder, pues anda que no me... A mí me la metían con calzador en cada curso, en la tutoría. Joder. Porque la vida está puesto el año pasado. Sí, hombre, La vida es bella. Pues La vida es bella, que es una película de hace 15 años, no es una película en blanco y negro, yo que sé, esas cosas a las que le tenéis pánico. Pues en la propia La vida es bella lo entienden fatal de los fatales, pero... Yo sé de por qué eso, no, se lo tengo que... ¿Sabes por qué? Joder. Salud. Hostia, si va al ordenador, ahora que lo pienso. Va al ordenador. Pero, Va al chico, ordenador. ¿qué pasa? Que va, ya. ¿Cómo que qué hora es? ¿Estabas durmiendo? Pues claro. Hace un segundo me has preguntado una cosa. Te has dado la vuelta y ya dormías. ¿Cómo lo has hecho? Es por Schopenhauer. ¿Por Schopenhauer? Schopenhauer dice que con la voluntad se puede hacer todo. Yo soy lo que yo quiero. En este momento quería ser alguien que duerme y me he dicho duermo y me he dormido. Qué sencillo, ¿eh? Para que no lo veas. Duermo. Pongas las manos que no eres un preste digitado. Es cuestión de la mente. Es serio y lleva su tiempo. Que hablaremos mañana. Buenas noches. Bueno, está bien. Despierta. ¿Pero qué haces? Funciona de verdad. ¿Qué funciona? Schopenhauer. ¿Sabes qué estaba diciendo justo antes de que te despertaras? Despierta y ¡ta! Te has despertado de golpe. Es increíble esta teoría. ¿Cómo es posible que funcione? Pues porque me estabas gritando despierta en la rueda. Por eso me he despertado. O sea que lo tengo que decir flojito. No lo tienes que decir para nada. Para nada. ¿Qué? Es una cosa profunda de la mente. Bueno, sí, ahora sigue con lo de... Da igual, es muy ambiente. Los Simpsons sí que lo conocéis, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo puede llamarse este vídeo? La noche de Homer... Uy, de Homer no. ¿Es esta? No. Me va un poquito... ¿Qué? Me va un poquito drogado, que tiene los ojos... Sí, de haber bebido, pero no era esto. Homer, Scully y... Mulder. Bueno, no habéis visto nunca Expediente X, pero es una seriaca y hacen una parodia de los Simpsons en uno de los capítulos. Joder, de verdad, con los anuncios. No, es que luego seguro que... A ver, le están investigando porque... Hombre, esta escena es famosísima, ¿no la has visto? Now we're going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you? Que no entendéis inglés. No, la verdad que no, justito. Aquí, Homer habla. Homer habla con el FBI. Bien, joven. Quiero que reconstruya cada uno de sus movimientos en la noche que vio al extraterrestre. Bueno, la velada comenzó en el club de caballeros cuando discutíamos sobre Schopenhauer mientras jugábamos al backgammon. Señor Simpson, es un delito mentir al FBI. Me senté con Marnie a comer paquetitos de mostaza alemán.
Ya está, era sobre eso. No. Pues FBI iba a decir. Pues Expediente X es una seriaca que va de misterio sobrenatural y entre otras cosas investigan los extraterrestres y tal. Y entonces hacen una parodia de Los Simpsons en un capítulo, este debe ser de los años 90. Mira, el 10º de la 8ª temporada parece ser. Y eso, a Homer le preguntan qué estaba haciendo y mintiendo dice que ha estado debatiendo sobre Schopenhauer en el Club de Caballeros, ¿no? Pues que incluso en la cultura popular Schopenhauer ha tenido mucha fama, pero luego la gente no lo lee, parece que solo lee sus memes, pero bueno. Hay memes de Schopenhauer así, están en una carpeta del aula virtual, pero ya me he cansado de ver memes. El caso es que para Schopenhauer el mundo tiene dos caras. La cara visible es la que todos conocemos perfectamente, es el mundo como representación, de ahí el título de la obra principal. El mundo, por un lado, es representación en el sentido de Kant. Los fenómenos de Kant. Hay un conjunto de objetos que conocemos y cuyas formas a priori son el espacio, el tiempo y... Causalidad. No, en Kant... En Kant... Espacio, tiempo y... Bueno, es que ahora la primera hora, profe... Pero si habéis hecho el examen hace 2 días. Sí, pero ya ahora mismo me pones... Las formas a priori del entendimiento. Categoría. Joder. Ahora me vuelves a poner el examen. Las categorías. ¿Has visto que memoria? Pero si tampoco es una cosa extraordinaria, ¿eh? Extraordinario. Tiene importancia tu memoria. Hombre, sí, enhorabuena, menos mal, al menos uno. ¿No lo has mirado al lado? No, Sí, ya. estoy con Nietzsche, aquí en la otra hoja. Eres como Funes. Sí. Es memorioso. Bueno, el espacio y el tiempo, y Schopenhauer reduce todas las categorías que en Kant eran un embrollo, eran 12, ya os lo dije creo, divididas en 4 tipos, y cada 4 tipos 3 subtipos, de ahí salían 12. Pues nada, dice el espacio y el tiempo y la causalidad, la ley de causa y efecto. ¿Cómo demuestra que la única categoría es la causalidad? Eso nos llevaría a un curso. Porque además, sobre todo lo demuestra en su tesis doctoral, que la publicó con 24 o 25 años, incluso antes que esto, que se llama, tiene el nombrecito ya que os asusta, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Qué fácil. Pues bueno, que lo importante es que para Schopenhauer la cara que conocemos del mundo, el mundo es, por una parte, los objetos que conocemos, pero también nuestro propio cuerpo, ojo. Nuestro propio cuerpo, dice Schopenhauer, es un objeto también, un fenómeno en el sentido de que es un objeto más en el espacio y el tiempo y que está regido por la causalidad. Véase, si yo me tiro por la ventana, el efecto es que mi cuerpo cae al suelo y me mato, seguramente. Aquí no, pero en otro sitio podría. Siempre me estoy planteando cómo podría tirarme por la ventana sin arriesgarme a solo quedarme paralítico o algo así. ¿Qué más? Los de cabeza. Pero así mejor, que así no tenéis filosofía hasta dentro de 3 semanas o de un mes. ¿Pero qué quieres? ¿Tirarte la ventana y no quedarte paralítico? Claro, tiene que ser desde un octavo, un noveno, algo que asegure la Tírate de muerte. cabeza, en plan que te... No, pero es que me arriesgo, a lo mejor solo me parto un poco el cuello y que yo soy muy resistente. Mi madre entra de una persona, bueno, es que va a estar entra de una persona que se tiró del sexto y está viva. ¿Ves? Es que qué miedo, tío. Bueno. Pues te vuelves a tirar. Súper rápido. Estaba el hombre ese como para levantarse. Tenemos un texto precioso, precioso. Bueno, es que los textos de Schopenhauer que hay en la hoja de detrás son como 3 recortes de diferentes textos. Bueno, primero, el comienzo que ya os lo recité un día, no sé si a vosotros o al otro turno, del mundo como voluntad y representación. Que es, por cierto, ya mi estado de WhatsApp desde que me hice WhatsApp. Eso. El mundo es mi representación. Esta es la verdad válida para cada ser que vive y conoce. Aunque tan solo el hombre, los seres humanos, perdón, pero ya sabéis. Schopenhauer es famoso porque es muy machista. Ya os lo adelanto. Otros autores también son machistas, pero Schopenhauer hicieron un libro recopilatorio de unos capítulos suyos que se llama El amor, las mujeres y la muerte. Y bueno, pues dice ahí unas perlas de la leche.
pero suerte buscando un filósofo que no sea machista, esclavista, racista y que sea anterior al siglo XX. Suerte. El caso. El mundo es mi representación, es una verdad que cada uno de nosotros puede decir. El mundo, para mí, es mi representación. A lo Berkeley, ¿no? El mundo es lo que percibo. Pero lo que percibo yo, tú, y todos podemos decir eso. El mundo es mi representación. Aunque solo los seres humanos podamos llegar a ella cuando tenemos una conciencia reflexiva y abstracta. O sea, cuando hace filosofía. Entonces, cuando filosofamos, dice Schopenhauer, nos resulta claro que no conocemos ni sol ni tierra algunos, sino que solo es nuestro ojo el que ve un sol, siempre es una mano lo que toca una tierra, y que el mundo que nos circunda, los objetos, solo existen como representación, o sea, en relación a otro que se lo representa y que es el mismo. El mundo es una serie de sujetos que se representan o que conocen objetos en el espacio-tiempo, categorías, la causalidad. Pero mirad qué bonito. Porque hasta aquí, bueno, pues como Kant, pero usando lo de representación en vez de conocimiento de los fenómenos. Oh, este texto. Si solo fuéramos puros sujetos que conocen, cognoscentes, pues es seres, entes que conocen, igual que presidente, ese sufijo de ente, sabéis que es ser que hace lo que viene delante. O sea, presidente, ser que preside. Dirigente, el ente o el ser que dirige a alguien. Inteligente, un ser que tiene inteligencia. Pues igual. Cognoscente es un ser que conoce. Vale, si solo fuéramos puros sujetos cognoscentes, como una alada cabeza de ángel, sin cuerpo, esta sería la única manera de conocer el mundo. Si solo fuéramos puro conocimiento, el mundo sería una representación constante, como un espectador en el cine. Estaríamos así, imaginad ser una alada cabeza de ángel sin cuerpo, ser una cabeza flotante que no tiene que comer, ni beber, ni tal, y que lo único que hace es observar el mundo. Pues si solo fuéramos una cabeza de ángel que no necesita alimentarse ni nada, inmortal, como un espíritu de esos que decía Berkeley, ¿no? Pues el mundo sería solo la representación. Estaríamos viendo cómo pasan las cosas por delante y dirían, mira, sí, un león está corriendo detrás de una gacela. Mira, la ha pillado porque la gacela se ha puesto a beber en un charco de agua. Vale. ¿Pero qué pasa? Esta sería la única manera de conocer el mundo. Pero de hecho nosotros, que somos los que investigamos el mundo, nos encontramos en él no solo como conocimiento, sino también como individuos que tenemos una voluntad. Nuestro propio cuerpo no solo es un objeto en el espacio y el tiempo, ojalá, porque no padeceríamos hambre, ni sed, ni ganas, ni impulsos sexuales, que ya estáis en una edad que a lo mejor han despertado, o a lo mejor no. Confío en vuestra pureza. Confía. Estoy leyendo vuestro lenguaje corporal, a ver qué saco de ello. Y llamo a vuestros padres ahora. No solo nuestro cuerpo es un objeto en el espacio y el tiempo, sino que también como algo que desea. Nuestro cuerpo desea muchas cosas. Cuando tiene sed, es que tiene deseo de bebida, agua, de hidratación. Cuando tiene hambre, es que tiene deseo de comida. Cuando tiene otros tipos de deseos, pues deseos de otras cosas. Este doble conocimiento de nuestro propio cuerpo nos informa sobre lo que somos en sí mismos. ¿Cuál es nuestra cosa en sí? De cada uno de nosotros, la voluntad de vivir, la llama Schopenhauer. El deseo de seguir vivos, y para seguir vivos, el deseo de las cosas que nos permiten seguir vivos, y si no podemos seguir vivos, que siga viva la especie. ¿Es verdad? Cuando hacía una clase especial de San Valentín, que este año la he cancelado por falta de tiempo, leíamos la concepción de Schopenhauer del amor, lo que él llama amor sexual. Y decía que, bueno, pues cosas muy malas. Que una vez alcanzado el objetivo,
Enseguida se nos olvida la otra persona y lo que queremos es estar solos. Bueno, Dios, todo amante... Nada. Dilo. No. Dilo. Sí, dilo. Todo amante experimenta una profunda decepción justo en el momento en el que ha conseguido satisfacer su deseo. Yo es que esto no lo puedo contar en un vídeo, pero a mí esto me ha pasado. No voy a contar detalles ni mucho menos, pero ser engañado por mi voluntad de vivir y de procreación y de repente en cuanto llega el momento álgido, pues después es decir, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido aquí? No podría estar yo en mi casa y haberme ahí satisfecho yo solo. Pero... Ya os pasará cuando seáis mayores de edad y os caséis. Bueno, no con vuestra mujer o esposo, espero que no. Qué triste. Pero a lo mejor sí. ¿No habéis visto Los puentes de Madison? Es la de Clint Eastwood. A mí se me suena, pero... Bueno, nada. Bueno, el mundo no solo es representación. El mundo es, por otra parte, a la vez, voluntad. Voluntad normalmente luego Schopenhauer usa la coletilla, aunque dice que es lo mismo, es un pleonasmo, lo que vosotros conocéis como una tautología, tampoco lo conocéis. Es decir, lo mismo. La voluntad, él dice que siempre es voluntad de vivir. Pero bueno, se entiende a lo mejor con voluntad de vivir. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo accedo a lo que son... Para Kant, recordemos, solo se pueden aplicar las categorías a objetos en el espacio y el tiempo, por lo tanto no podemos conocer cómo son las cosas en sí o no menos. Vale, es que Schopenhauer no está viendo la voluntad de vivir con los 5 sentidos. Lo que dice es, tenemos acceso a una cosa en sí, a un noúmeno, el nuestro. Por dentro no solo soy conocimiento, por dentro, sino que me percibo a mí mismo también como esta voluntad de vivir, un deseo de seguir vivo y de conseguir todo lo que me proporciona vida. Pero claro, dice él, ¿no será esta la clave que me permita desentrañar qué son las cosas en sí mismas fuera de mí también? O sea, yo antes os he dicho, imaginad que sois una cabeza alada de ángel, hay que ponerse en ese modo abstracto. Y que de repente veis lo que os he dicho antes, un león corriendo detrás de una gacela, y la gacela se para a beber agua de un charco de la sabana, y entonces el león la atrapa y empieza a devorar, desgarra su estómago y empieza a comerle los intestinos. Si solo fuéramos una cabeza de ángel que nunca ha sentido hambre, entenderíamos eso. Digamos, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué el bicho marrón persigue a... ¿De qué color son las gacelas? También, ¿no? Ya. Pues ¿por qué el bicho gato, ese gigante, corre detrás de la bicha esa y de repente le desgarra las tripas y empieza a comerse lo de dentro? ¿O por qué la bicha esa ha ido y un charco ahí de agua ha empezado a lamerlo? Si nunca hubiéramos tenido hambre, eso sería para nosotros un misterio. Si nunca hubiéramos tenido sed, ¿cómo explicaríamos lo que hacen los animales? Pero sin embargo, si pensamos que los animales, por ejemplo, también son voluntad de vivir, lo entendemos todo. Ese león persigue a la gacela porque tiene hambre, tiene deseo de comer. El león está ahí actuando según su voluntad de seguir vivo, de sobrevivir a través del alimento. ¿Por qué la gacela se ha parado en el charco ese? Porque tiene sed, y lo comprendemos todo perfectamente. Pero si nosotros nunca hubiéramos tenido hambre, nunca hubiéramos tenido sed, ¿y qué nos pasa cuando somos niños? A mí al menos me pasaba un poco. ¿Cómo lo digo sin ser asqueroso? Cuando era niño y me contaron por primera vez cómo se hacen los bebés de verdad, yo dije, ¿quién en su sano juicio querría hacer eso? De hecho yo recuerdo que decía, ¿y si hay arañas ahí dentro? O sea, pues con 9, 8 años, en mi mente infantil no tenía ningún sentido que alguien quisiera hacer bebés. ¡Qué asco! Si me daba asco ver besos en las películas, y me daba asco que me dieran besos en la mejilla a mis familiares, ¿cómo no me va a dar asco cuando te dicen, no, es que los bebés se hacen así? Y yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque todavía no había sentido la llamada de cierta voluntad de vivir, que él dice, la sexualidad es
donde mejor se ve la voluntad de vivir de las especies, además. Ya no solo de los individuos, sino incluso de cómo queremos sobrevivir a nosotros mismos a través de nuestra descendencia. Para Schopenhauer el sexo, a ver, es que claro, no queda mal decirlo porque es algo natural, estoy harto ya de tabús, hombre. Que sí, la fornicación es la mayor expresión de la voluntad de vivir. Porque cuando nos damos cuenta de que, incluso inconscientemente los animales, de que de que en algún momento van a morir, lo que quieren es esparcir sus malditos genes para sobrevivir parte de su código genético en la siguiente generación. Y es que la naturaleza es una máquina de seres que se devoran mutuamente, que matan a otros para alimentarse, y eso lo hacen porque tienen voluntad de seguir viviendo y seguir manteniéndose en la existencia. Todos los deseos de los animales se explican por esto. ¿Podemos ver la voluntad del león como vemos un fenómeno? No, vemos al león corriendo y atrapando a la gacela. ¿Por qué entendemos que el león destripe y coma los intestinos, aunque nos parezca asqueroso? ¿Por qué entendemos, aunque seamos asexuales, por qué la gente tiene relaciones sexuales? Porque entendemos que dentro de ellos, de algún modo, debe haber la misma voluntad de vivir, el mismo deseo que tenemos en nosotros mismos. Si fuéramos solo una cabeza alada de ángel, no sabríamos cómo es el mundo en sí mismo. Pero la voluntad de vivir, el deseo, sobre todo el deseo de seguir vivos y al final eso se convierte en mejorar nuestra vida, es nuestra cosa en sí. Directamente solo conozco la mía. Yo no puedo saber qué deseas tú ahora mismo, por suerte. O tú. Bueno, a lo mejor no. Puedo intuir por la mirada, a lo mejor, o por las expresiones faciales, pero vamos. La voluntad de vivir, el deseo de seguir vivos, es nuestra cosa en sí, o nuestro noúmeno. ¿Por qué es un noúmeno? Nuestro deseo está en el espacio, como tal, ¿no? Está en el tiempo, bueno, los deseos concretos sí, pero dice Schopenhauer que esta voluntad de vivir dura todo lo que dura una vida. O sea, estar vivo significa desear. Y la causalidad, bueno, es otro tema porque, claro, nosotros provocamos acciones en el mundo para conseguir lo que queremos. Entonces, la voluntad motiva al cuerpo a hacer ciertas cosas. Entonces ahí podría haber una especie de relación causa y efecto, pero diría Schopenhauer que no, pero no puedo meterme ahí. Es una voluntad, dice él, ciega de seguir viviendo. Vamos a ver, si por ejemplo hago ahora mismo, he provocado, pobrecita, he provocado un acto reflejo. ¿Por qué? Porque en un momento has tenido que representarte el fenómeno de mi cuerpo acercándose al... No. Esta amenaza, incluso en los organismos animales que tienen un instinto de supervivencia y tienen los actos reflejos que llamamos, suelen ser para garantizar nuestra propia vida. No pensamos. La voluntad es inconsciente. De ahí que haya influido tanto Schopenhauer luego en Freud, aunque Freud no lo suele reconocer. La voluntad es ciega, inconsciente. Inconscientemente te has apartado sin tener que pensar y tal, porque tu voluntad de vivir, quieras o no, se aparta de los peligros. Las fobias, los miedos que tenemos los seres humanos a los insectos, por ejemplo, nos queda un rastro evolutivo ahí de que en una época en la que los insectos pues estaban en mucha mayor cantidad y nosotros no teníamos medicina, yo qué sé, etcétera, tú veías una araña y es que un chimpancé, cualquier tipo de simio o de cuadrumano, que se llaman así, pero bueno, escapa de la araña. Mirad lo que pasa con los gatos y el pepino, ¿no habéis visto?
Los gatos y el pepino Sí, que que sale le... corriendo. Hay que ser cabrones, de todas formas, para hacerle eso a tu gato, yo lo sigo pensando, pero bueno. Tú al gato le pones un pepino y hay un montón de vídeos en YouTube de gatos que en cuanto ven el pepino saltan y se van pitando. Porque inconscientemente el gato percibe una forma de serpiente o de reptil que le pone en peligro. A lo mejor tu gato de casa no ha visto en su maldita vida una serpiente, lo más seguro es que no la haya visto en su vida. Queda ahí como un rastro de una fuerza inconsciente que hace que los animales se aparten de lo que pone en peligro su vida. O lo que ellos han experimentado durante milenios que pone en peligro su vida. Si no, no podría sobrevivir, claro. Es que todo el mundo es un mecanismo de la voluntad de vivir. Dice Schopenhauer, ¿por qué se devoran los animales unos a otros? Al final porque es o tú o yo. Esto hace que el mundo sea una lucha entre voluntades de vivir, porque no todos podemos satisfacer nuestros deseos. Para empezar ya, el mero hecho de tener hambre implica destruir a otros seres. Aunque no sientan, no me voy a poner aquí en plan vegano radical de que la lechuga, pobrecita, pero verdaderamente lo que tú haces comiéndote una lechuga es destruirla como ser, como objeto. La destruye porque tu estómago lo que hace es arrancar sus proteínas, lo que tenga. Las lechugas creo que no tienen proteína, ¿no? Sus enzimas, bueno, es que como no soy de biología, pues no voy a ponerme aquí como... Pero vamos, todo lo que hace nuestro estómago al final es ir destruyendo en sus componentes químicos lo que nos metemos al buche. Ya sea carne, otros animales, o ya sea un vegetal. Y cada 24 horas tenemos que comer que por lo menos 2 o 3 veces. Y comer implica ya apropiarnos de otro ser de la naturaleza para hacerlo nuestro y para alimentarnos nosotros. O sea, el mundo, porque por eso Schopenhauer va a ser luego tan pesimista y va a decir let's suffer, bueno, eso lo pone en mi camiseta, pero no dice eso, pero ¿por qué va a decir que el mundo al final es un sufrimiento, es dolor y la vida es tan sufrida? No porque es que me dejó la novia, que también había parte de eso, me dejó la novia y me echó emo y ahora soy un rebelde que odio a todos. Sí, los emos es que ya no los habéis vivido casi, pero... ¿Qué era un emo? Un emo, una tribu urbana de gente que estaba muy deprimida y hacía como se cortaba las venas. Bueno, os lo juro, ¿eh? De verdad. Y se daba. Los emos eran como pesimistas de postal, no sé cómo llamarlos. A ver, ¿cuánto hay un emo? Una foto de un emo. Mira, Madre mía. estos personajes. Por Dios. Qué pelito, Sí, sí. Ah, pues esta de azul. no Pero- está mal. Y esta, si no estuviera de calavera, tiene pinta. Mira, mira. Fui emo, me cortaba y me pegaban. Pues vale. Profe, ¿Qué pasa? A ver, no, sí, no es que me quiera reír de ellos, pero... Es que, hijo, yo los sufrí con vuestra edad. Y era una tribu urbana normalmente un poco insoportable. Luego, lo malo es que las chicas, algunas me gustaban. Vamos, que Entonces está- tenía ahí un conflicto de intereses. Estaba triste, los emos estaban tristes con la vida. Sí, gente supuestamente deprimida, descontentada con el mundo. La rebeldía adolescente que es tan normal, llevada a el extra. odio al mundo y nadie me entiende, ¿sabes? Eran como los románticos. Si habéis dado el romanticismo en la literatura, pues lo vais a... Los románticos son como emos del siglo XIX con cultura. Todo es malo, todo es oscuro, pues algo así. Bueno, ya. Eran muy dramáticos. Sí, básicamente eran los drama queens de la época y drama kings, perdón. Bueno, king es rey, queen es reina, por si acaso. Madre mía, cuando vea las notas de inglés, no las quiero ver. Bueno. Que seguro que hay cositas. Entonces, nosotros somos voluntad de vivir y por analogía, una analogía sabéis que es una comparación, una relación, podemos decir que, a ver, nuestra cosa en sí es voluntad de vivir, pero es que si observamos la naturaleza, aunque no podamos ver, entre comillas, el deseo de cada uno de los animales y de los vegetales, dice incluso Schopenhauer, las plantas, este siempre es el ejemplo que pongo con las plantas, ahora os lo digo, bueno, por analogía, es que, dice Schopenhauer, la base nouménica.
Bueno, voy a poner la cosa en sí de la naturaleza y ya está. Schopenhauer va analizando, bueno, de hecho, el libro que tradujo Unamuno se llama tal cual, Sobre la voluntad de la naturaleza. El ejemplo que pongo con los vegetales, con los animales yo creo que se ve bien, que el deseo de vivir, desde luego, está ahí presente por cómo vemos en sus efectos, ¿no? Cómo vemos que se comportan los animales, podemos deducir perfectamente por analogía que también son voluntad de vivir. En las plantas no se ve a lo mejor tan claro, pero pensad en cómo los árboles, todo lo que hacen a lo largo de su ciclo vital es profundizar más sus raíces e ir hacia arriba. ¿Para qué? Crecer hacia arriba, el movimiento de los árboles normal, el que vemos, crecer hacia arriba para atrapar la mayor luz del sol posible, porque es su alimento. La luz del sol, la clorofila... Por ejemplo, los girasoles que van... Y los girasoles, siempre pongo ese ejemplo también, que van girando hacia la luz del sol. ¿Tienen conciencia? No. Pero incluso inconscientemente, sin conciencia, un girasol sabe hacia dónde está el alimento y a lo largo del día va girando y moviéndose hacia donde puede atrapar más luz, que es lo que le da alimento. Las plantas que hunden sus raíces es para buscar más nutrientes en la tierra, ¿no? Que tienen sus sales minerales, su lo que sea. Los hongos, vi un vídeo yo en el máster de Ciencia y Filosofía que flipé. Era un hongo pues creciendo a cámara ultra rápida y que veías cómo se iba contorsionando según hacia qué hora daba la luz, bueno, hacia dónde podía coger más luz del sol, no sé qué. Es que hasta los seres más primitivos que no tienen conocimiento en la naturaleza tienen este deseo de vivir. ¿Y cómo vamos a hablar con una planta? No podemos hablar ni siquiera con el resto de animales tampoco, pero con una planta menos aún, y aún así, desde la clave de que la voluntad de vivir es lo oculto de la naturaleza, la base, la cosa en sí de toda la naturaleza, podemos incluso comprender el comportamiento, digamos, de las plantas. Un comportamiento que no tiene inteligencia, y aún así también siguen la voluntad de vivir. Ya cuando empieza a decir que las tormentas eléctricas, las piedras y no sé qué más también tienen voluntad de vivir, eso lo dejamos para otro día.